Bienvenidos a Hecho en Casa, tesis de antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Un podcast del proyecto Antropoqué. Letristas, poetas, cantantes, atletas, pintores, dentistas, ciudades, familias, doctores, parejas. En el episodio de hoy, Entre fans y devotos, presentaremos la tesis de Roberta Aller, dirigida por Julia Costilla. Para los que lo leímos en los inicios, de chiquitos a esa edad, es como que los libros crecieron con nosotros. Los 3 primeros tienen una escritura más para niños, y después, ya junto con la temática, va cambiando la escritura. Como que los lectores, los que arrancamos de chicos, ya no somos chicos, y vamos creciendo con el libro. A veces me preguntan, ¿vos te das cuenta de que todo esto no es verdad, no? Y yo les digo, a ver, obviamente yo sé que es un libro, yo sé que esto es una historia, yo sé que no es que me puedo subir un tren e ir a Hogwarts, pero para mí todo es real en otro sentido, es parte de mi mundo, es la importancia que tuvo siempre en mi vida y es lo que me hizo ser quien soy. Para mí los libros de Harry son de las cosas más valiosas que tengo. Los tengo en inglés y en español. En español están más viejitos, más usados, los leí miles de veces. Y en inglés la verdad no los leía todos, pero me gusta tenerlos. También tengo la edición de los 20 años en versión Ravenclaw. Y si tuviera la plata me compraría todas las distintas versiones y las ilustradas. Aunque no los leas es tenerlos ahí, mirarlos cada tanto, tocarlos. Como que representan lo que es Harry para mí. Como todas las ciencias sociales, en sus orígenes, las ciencias antropológicas crearon subcampos de conocimiento. Siguiendo el ánimo clasificatorio del siglo XX, se originaron entonces la antropología política, la antropología económica, la antropología biológica, la antropología simbólica, entre otras. La antropología simbólica se dedicó al campo de lo mental, entendido en oposición a lo material. En un sentido estricto, lo simbólico se entendía como lo mágico, lo religioso, lo cosmológico y lo filosófico. Algunos de los primeros antropólogos de renombre se preocuparon por estos temas: Edward Taylor, James Frazer o Franz Boas, por nombrar solo algunos. Si pensamos lo simbólico en un sentido más amplio, podemos ver que los símbolos forman parte de las conductas humanas, por lo que el estudio de los sistemas simbólicos excede un campo determinado y está vinculado con la acción social y la dinámica cultural. Durante el siglo XX, el campo de la antropología simbólica se fue nutriendo de diversas corrientes disciplinares: el conocimiento sociológico, especialmente de la mano de Durkheim, la investigación freudiana, las teorías hermenéuticas de Ricoeur, la tradición boasiana. Así, en la actualidad, podemos encontrar grandes tópicos en donde la noción de símbolo y la interpretación de los mismos son centrales en el nivel analítico. En la tesis que vamos a conocer hoy, se analizan los símbolos que ponen en juego los y las fans en términos de símbolos sagrados o sacralizados. Para conocer un poco más, escuchémoslo directamente de la voz de su protagonista. Mi nombre es Roberta Aller y el título de mi tesis es Entre fans y devotos, prácticas, creencias y simbologías de culto en el fandom de Harry Potter, Argentina. ¿Cuál es el tema de tu tesis? ¿Por qué te interesaste por este tema? ¿Cómo te acercaste al mismo? Bueno, el tema de mi tesis, de modo general, es la construcción de fandoms en Argentina. Con fandoms me refiero a estas comunidades de personas, grupos de personas que se sienten cosas, digamos, hacia un objeto determinado, que hacen actividades en relación con este objeto y que se sienten parte, ¿no?, de este grupo que ellos mismos construyen. El objeto del que digo que estas personas son fans puede ser una cosa, puede ser una persona, puede ser un libro. Entonces lo que me interesó a mí para mi tesis fue justamente trabajar con la construcción de estos fandoms acá en Argentina. Y específicamente me centré en un fandom en particular, el de Harry Potter. Harry Potter es esta saga de literatura fantástica escrita por J.K. Rowling que fue también una franquicia de películas, se fue constituyendo a partir de toda una serie de productos, que si bien lo primero creado, lo original, fue la saga,
Bueno, después se fue constituyendo lo que los fans llaman el mundo de Harry Potter, ¿no? Entonces, los fans dicen ser fans de todo un mundo de cosas relacionadas con Harry Potter. Entonces mi tesis es un estudio de caso, digamos. Yo quería hablar sobre la construcción de fandoms en Argentina en general. Me interesaban además específicamente los fandoms de productos culturales extranjeros. Y Harry Potter fue el caso que yo tomé para analizar esto. Pero originalmente yo no me acerqué al tema así, sino que hice más bien el camino inverso. Empecé por el caso. Y a partir del caso de los fans de Harry Potter me di cuenta de que las preguntas que yo me estaba haciendo y lo que a mí me estaba interesando de ese caso era algo mucho más amplio, del que Harry Potter era un ejemplo, digamos. Mi trabajo con el fandom de Harry Potter empezó cuando yo estaba cursando la materia metodología de la carrera de antropología de la orientación sociocultural, que es generalmente la primera materia en la que hay un primer acercamiento práctico al trabajo de campo etnográfico, ¿no? A la observación participante. Yo en ese momento no sabía si quería investigar, no sabía a qué me quería dedicar. Entonces, pensando con qué tema podía trabajar, me dije, voy a trabajar con algo que a mí me guste, con algo con lo que me sienta cómoda. Obviamente con algo sobre lo que pueda hacer preguntas antropológicas, ¿no? Pero buscaba algo con lo que yo ya de por sí me sintiera cómoda. Esto se conjugó con el hecho de que charlando con una compañera, de casualidad, charlando de cosas, me contó que ella formaba parte de un club de fans de Harry Potter, que desde hace muchos años, que ahora no estaba tan activa, pero que ella participaba de este club de fans. Y eso me despertó la curiosidad, me despertó la idea de decir, acá puede haber algo. Por un lado, por esto que decía yo, de que estaba buscando algo con lo que me sintiera cómoda. Y yo siempre fui fan de Harry Potter desde chiquita. Quizás antes hacía más actividades vinculadas con eso, pero siempre habían sido actividades más bien solitarias, o no solitarias, pero las personas con las que me había vinculado habían sido más a través de las redes, digamos. Porque bueno, yo si bien de chiquita vivía en Capital, en mi infancia, preadolescencia y bueno, el resto de mi adolescencia lo pasé en Trenquelauquen, que es una ciudad más chica en la que no había club de fans de Harry Potter, no había eventos. Seguramente había otros fans, digamos, pero yo no los conocía, entonces mi vínculo con otros fans fue a través de internet, a través de las redes. Entonces esto que me estaba contando esta chica de este club de fans despertó mi curiosidad como fan. Entonces así fue que empecé a construir lo que después fue mi problema de investigación y mi tesis. ¿Cuál es la pregunta que intentás responder en tu tesis? Bueno, en términos generales, en la tesis yo me pregunto por la construcción social y simbólica de fandoms en Argentina. O sea, me interesaba saber cómo los fans, las personas que forman parte de estos grupos, van construyendo su fandom a través de sus relaciones entre sí, cómo lo construyen a través de lo que hacen, con qué símbolos van construyéndolo. Y bueno, de manera más específica me preguntaba, ¿qué es lo que hacen los fans de Harry Potter? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo se relacionan entre sí con Harry Potter? ¿Cómo se relacionan con otras personas que no son fans? También me preguntaba qué es ser fan, ¿no? Pensando en conclusiones más generales que podía sacar a partir de todo esto. Me preguntaba por qué estas prácticas eran tan importantes para ellos, qué pasa con los discursos, qué pasa con sus identidades. Me interesaba poder contar quiénes son estos fans, poder entender su hacer, poder entender su sentir y poder entender muchas de sus prácticas, su vínculo con un objeto literario, con un objeto que además es extranjero, cómo también se van vinculando con otras cosas, por ejemplo, porque con Harry Potter surgieron por parte de los fans intereses que tienen que ver, por ejemplo, con lo británico, o en algunos casos con el deporte. Entonces me interesaba entender todas estas cosas. Todas las dinámicas que tenían que ver con la construcción de estos grupos. ¿Qué pasaba con estos grupos de personas que se reunían a partir de un objeto y a partir del vínculo con ese objeto nacía todas estas otras cosas? Nacía este sentido de pertenencia además tan fuerte hacia un grupo, hacia una comunidad que ellos además perciben como, en muchos casos, como transnacional. Y también me interesaba ver qué pasaba con lo local en relación con eso, ¿no? Con las características locales del fandom de Harry Potter acá. ¿Cuánto tiempo llevó el proceso de trabajo de campo y escritura de la tesis? La pregunta por el tiempo siempre es complicada.
En total, empecé con mis primeros acercamientos al campo en 2016 y terminé todo el proceso de escritura, digamos, en 2020. Pero no fue un proceso lineal. Y tampoco sabía yo que en 2016 estaba empezando el camino de la tesis. Se fue dando. Ese año yo pensé que estaba haciendo un trabajo para una materia. Y terminé el año con una investigación empezada, con una directora de tesis, que me la había presentado una de las docentes que yo tenía en metodología, que de hecho terminó siendo una de mis juradas cuando defendí mi tesis. Y a partir de ahí, y hasta 2018, que cursé el seminario de tesis, y bueno, y terminé la cursada de la carrera en general, fue un proceso un poco interrumpido en el que nunca dejé de hacer trabajo de campo, yo seguí participando, seguí construyendo mi problema, además, pero recién en 2018 empezó la escritura de la tesis en sí misma. Podría decir que el trabajo duró esos 4 años con sus interrupciones. Y la escritura fue de menos tiempo, entre 2 años, 1 año y medio. Fue un proceso largo, o por lo menos yo sentí que me demoraba un poco, porque además la escritura me costó bastante. Tu propuesta metodológica implicó realizar un trabajo de campo multisituado, realizando etnografía clásica y virtual o digital. ¿Qué implica realizar una etnografía virtual o digital? ¿Por qué no debe considerarse como algo separado de lo real? Me gusta esta pregunta, me gusta hablar de esto porque siento que es algo importante, que bueno, que se está empezando a tratar más ahora, sobre todo después de la pandemia. Mi metodología fue una metodología que el propio campo me mostró que yo la estaba necesitando. Porque yo inicialmente elegí un referente empírico concreto, un club de fans. Y a partir de ahí empezaron a pasar 2 cosas. Por un lado, que algunas de las preguntas que yo me hacía excedían al club de fans. Por eso empecé a pensar en la idea de la multisitualidad, ¿no? De no centrarme en un espacio, en un referente particular, sino seguir a los fans, seguir a los sujetos, tomando lo que dice el antropólogo Marcus, que fue uno de los primeros en hablar de multisitualidad. Y por otro, además de esta idea, me empezó a pasar que comencé a darme cuenta de que pasaba cada vez más tiempo en las redes para seguir a estos fans. Las estaba usando por un lado como un medio para contactarme con ellos, para buscar eventos, para buscar espacios, para buscar grupos, pero también para entablar vínculos con ellos, para conversar, para participar. Y esto era así porque ellos las usaban de esta manera. De hecho, era mucho más cotidiano el uso que ellos tenían de las redes y los vínculos que ellos tejían a través de WhatsApp, por ejemplo, o de un grupo de Facebook o de Instagram, que los eventos, que era a donde yo al principio estaba participando, ¿no? En reuniones que eran más bien eventuales y que no eran tan cotidianas para ellos. Pero bueno, me pasó esto y ahí dije, ¿cómo puede ser que esté dejando de lado estos espacios en los que los fans pasan gran parte de su tiempo? Y ahí empecé a pensar, no son solo los fans, de hecho la gran mayoría de las personas pasamos gran parte de nuestro tiempo, entablamos gran parte de nuestros vínculos también a través de las redes. A veces exclusivamente a través de las redes, otras veces no. Pero ahí empecé a explorar lo que es la antropología digital, la etnografía digital. Porque para mí ya no se trataba de preguntarme si era pertinente o no, porque estaba segura de que era pertinente analizar estos espacios antropológicamente. La pregunta era cómo hacerlo, ¿no? Y la etnografía digital es eso, es lo mismo, es realizar trabajo de campo etnográfico en espacios digitales. Elisenda Ardébol, que es como un referente muy importante en lo que es antropología digital, dice que se trata de estar en copresencia, de establecer una copresencia con estas personas, aunque uno no esté en el mismo espacio físico que ellas. Y para mí la etnografía digital es eso, es hacer observación participante igual que en la presencialidad, digamos, adaptando las herramientas que siempre hemos usado, adaptando las entrevistas, adaptando las formas de observación. Sí, hay que adaptarlas porque hay interacciones, hay herramientas que hay en las redes que no hay en lo físico, digamos, y que hay que pensar cómo relevar. Hay que ver cosas que quizás se nos pasarían si no estamos siendo conscientes de que estamos en un espacio distinto, porque los espacios digitales tienen sus propias lógicas, que significa seguir a alguien, poner un me gusta, por ejemplo. También, la pregunta de,
acá no están viendo mi cuerpo físico presente. Entonces, ¿cómo hago para mostrarme como investigadora? ¿Cómo hago para presentarme? ¿Cuáles son las normas que hay para vincularse acá? ¿Cómo hago para participar? También la cuestión de la ética, porque si lo pensamos, sí, son debates que algunas cosas de las que traen son nuevas, que tienen algunas rupturas, pero la verdad es que la mayoría son continuidades. Son continuidades de debates que ya existen o que ya se daban sobre cómo hacer etnografía, trabajo de campo en espacios físicos. Entonces, lo digital es simplemente un nuevo espacio, o en realidad muchos nuevos espacios, sobre los que realizar trabajo de campo y sobre los que pensar todos estos nuevos debates. La pandemia todavía más nos mostró que esto no es así. Y para mí, hacer etnografía hoy no se trata de si hacer trabajo de campo clásico o digital. Se trata de ver qué es lo que me está pidiendo el objeto que yo estoy construyendo. En la tesis explicás que abordás antropológicamente los fandoms a través de las herramientas conceptuales de la antropología de la religión. ¿Podrías explicarnos un poco más por qué lo analizás desde ese lugar? Bueno, ante todo, abordar a los fandoms o a las comunidades de fans a través de las herramientas conceptuales de la antropología de la religión no significa decir que los fandoms son religiones, ni grupos religiosos, ni movimientos religiosos, ni nada religioso. Esa es como la primera aclaración que hay que hacer. Sí hay quienes los han abordado de esta manera, hay trabajos teóricos desde la antropología o desde la sociología que han analizado a los fandoms como movimientos religiosos, acudiendo a la antropología de la religión, pero comparando, ¿no?, los fandoms, distintas dinámicas, sentimientos y prácticas que suceden en los fandoms con lo que sucede en distintas religiones. Y bueno, y han concluido que al ser parecidas se puede decir que los fandoms son religiones. No es eso lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy diciendo es, por un lado, proponiendo que los fandoms se pueden pensar como formas de devoción. ¿Por qué? Porque los fans se relacionan con sus objetos de interés, sienten fuertes emociones hacia esos objetos, desarrollan todo tipo de actividades en relación con ellos, le dan un lugar central en sus identidades. También sus vínculos con otros fans adquieren características muy particulares, pueden compartir prácticas, creencias con quienes experimentan los mismos sentimientos y sacralizar objetos, personas o texto. Con esto me refiero a darle una determinada entidad, poner en un determinado lugar a estos objetos, personas o textos. Desde esta perspectiva, los fandoms implicarían una vinculación con lo sagrado o con la sacralización. Esto bajo una determinada concepción de sagrado que propongo yo, que no tiene que ver necesariamente con lo religioso, digamos. La propuesta es que las personas se pueden manifestar como devotas de algo en distintos órdenes de sus vidas, no solamente en el religioso, y actuar en base a estas devociones colectivas. Que sí, que eso es precisamente lo que sucede con las religiones, pero la propuesta es que también puede suceder por fuera de la religión. Y la propuesta no es comparar los fandoms con religiones, no es nada más advertir las similitudes, que las hay, entre, por ejemplo, peregrinaciones católicas y los viajes de los fans a determinados destinos turísticos, o advertir cómo la forma en que se relacionan con algunos objetos es similar. Lo interesante es usar las herramientas teóricas que nos aporta la antropología y la sociología de la religión. ¿Por qué? Porque esta disciplina o esta subdisciplina de la antropología es la que más se ha dedicado a abordar el vínculo con lo sagrado y las formas de devoción y las formas de construir objetos de devoción, de analizar este tipo de prácticas. Entonces la idea es, si esta subdisciplina ha producido muchas herramientas teóricas para analizar estas dinámicas, nos puede resultar útil para analizar esta otra cosa, que son los fandoms, que no son religiones, pero que tiene toda una serie de dinámicas que esas herramientas teóricas nos van a permitir comprender mejor. ¿Qué fue para vos lo más complejo de hacer en este trabajo, siendo una antropóloga fan? Bueno, inicialmente dudaba sobre si hacer este trabajo justamente porque yo también era en cierto modo una nativa de mi universo de análisis. En principio, ni bien arranqué con el trabajo, de hecho en metodología se recomendaba
no analizar un espacio del que uno formara parte. No porque no sea posible hacerlo como antropólogos o antropólogas, sino porque al ser el primer aproximamiento hacia el trabajo de campo, era sumarle una dificultad de más, sin necesidad. Por eso yo en ese momento trabajé con un club de fans y trabajé con dinámicas y prácticas que no me eran tan familiares porque yo no había participado de nada así. Sin embargo, después, bueno, fui ampliando y se volvió un poco más complejo el asunto. Lo difícil fue encontrar el equilibrio entre la empatía y la distancia, digamos. Porque fue muy útil para mí ser fan, además de antropóloga, porque conocía muchas de las categorías, me facilitó saber en qué cosas poner el ojo, ver dónde podía haber algo para preguntar, conocer, por ejemplo, la trama o parte del vocabulario, me permitía identificar por dónde seguir indagando. Siento que mucho se me hubiera perdido si no hubiera sido también fan. Pero, y lo difícil fue aprender a repreguntar, aprender a no dar nada por sentado, porque no es tampoco que todo para todos los fans es lo mismo, todos sienten lo mismo. Entonces fue aprender eso, a no asumir que los sentidos que yo le daba a las cosas o lo que yo creía que significaban, ni como fan ni como antropóloga, ¿no? Que nada de eso era la verdad absoluta. Pero entonces aprender siempre a preguntar hasta lo que a mí me parecía obvio. Si tuvieras que elegir una palabra para definir tu experiencia con la tesis, ¿cuál sería? Fue difícil esta pregunta, siempre me cuesta definir las cosas en pocas palabras, pero si tuviese que elegir una palabra, creo que sería aprendizaje. Aprendizaje sobre el tema, aprendizaje sobre la antropología como disciplina, aprendizaje sobre mí misma también, ¿no? Y el proceso de tesis fue en sí un aprendizaje. Y me costó empezar a verlo así, ¿no? Yo sentía que por momentos me excedía o pensaba que tenía que ser un trabajo perfecto, y no, era eso, un aprendizaje. ¿Qué fue lo que más te gustó de hacer tu tesis? Lo que más me gustó de hacer mi tesis fue terminarla. No, pero bueno, fue un alivio eso también, fue un alivio terminarla. Porque la tesis se piensa como algo enorme, ¿no? Como si fuera la culminación de algo, cuando es al revés, es el principio. Creo que como estudiantes hay que desmitificarla un poco. Ahí vuelve lo del aprendizaje. Fue un aprendizaje enorme esto para mí también. Creo que eso fue una de las cosas que más me gustó. El punto en el que aprendí a verla como una oportunidad de aprendizaje más que como algo sobre lo que me iban a evaluar. Eso y las personas que conocí. La verdad, tuve una muy buena experiencia de campo. Siempre me recibieron muy bien. Y conocí muchas personas que se interesaron mucho por todo mi proceso de tesis, que me impulsaron también a terminarla y se pusieron muy contentos y contentas cuando eso pasó. Y de hecho muchos de los fans con los que trabajé me pidieron después la tesis para leerla y eso fue muy lindo también. ¿Qué película, canción o libro le recomendarías a alguien que está interesada en tu tesis? Bueno, voy a aprovechar para recomendarle a quien esté interesada en mi tesis una novela que me recomendaron algunos y algunas fans con los que trabajé, de Harry Potter y también de otras obras de literatura fantástica, porque yo seguí trabajando con estos temas. Y es una novela que, en realidad es una saga, que es la saga de Los Confines de Liliana Bodoc, una autora argentina, mendocina, si mal no recuerdo, falleció hace unos años. El primero se llama Los Días del Venado, y es una saga muy linda, que es una saga de literatura fantástica, pero que está inspirada en el contexto latinoamericano, o americano en realidad, en lugar de en lo europeo, como sucede con la mayoría de las sagas de fantasía que se hacen tan grandes y tienen fandoms tan grandes. Esta está inspirada en lo local. Y si bien no tiene un fandom así tan grande como es el de Harry Potter, cosechó muchos fans locales y también resultó inspirador para muchos fans que a la hora o sea, como parte de sus prácticas, digamos, en muchos casos estaba el interés por la escritura. Entonces, que apareciera una obra como esta, que está inspirada en lo local, fue muy inspirador. Así que, y la verdad es un libro muy lindo, así que lo recomiendo. Hecho en Casa es un podcast realizado por el proyecto Antropoqué con el apoyo del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Antropoqué está formado por docentes, graduados y estudiantes de la carrera, quienes llevamos adelante un curso de antropología para jóvenes y diferentes propuestas que buscan dar a conocer las ciencias antropológicas a diversos públicos.